Saludos, muy buenas, bienvenidos una semana más a El Barraquito del Empaquetado Televisión. Muchísimas gracias por estar ahí apoyándonos una semana más. Como habrán podido atisbar, esto es un espacio que se trata de saborear y de conocer, de profundizar un poquito más en nuestra rica cultura canaria. Y hoy tenemos pues a otro baluarte de lo que es nuestra cultura. Él es Sergio Afonso Díaz, docente, escritor, historiador, investigador, vamos, un hombre polifacético. Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en que nos vean. Estimado Sergio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme y bien, ahora tengo que decirte al respecto que llevo 2 años prejubilado y Ajá. entonces pues con más tiempo para disfrutar de este tipo de De este tipo de espacios, ¿no? experiencias, ¿no? Esperamos que te sepa, ¿no?, este barraquito como a nosotros y a nuestros espectadores. Bien, Sergio, aprovechando sobre todo tu faceta de docente, porque yo creo que prácticamente han sido 40 años, corrígeme si me equivoco, ¿no?, en la faceta docente, incluso con etapas de cargos de responsabilidad y dirección, como es la etapa del IES Oscar Domínguez, ¿no?, de Tacoronte, ¿no? Sí. En todo ese tiempo transmitiendo, compartiendo con los alumnos, adolescentes, ¿no? Si me quisieras hacer un balance o si me pudieras hacer un balance de cómo ellos viven su identidad y su cultura, ¿qué me podrías comentar? Como en la viña y de todo, la experiencia como docente pues maravillosa, en el sentido de que todo trabajo, hay días en que no tienes ganas de ir al trabajo, pero evidentemente comparado con muchísimos otros trabajos, este es vocacional, porque ves el resultado también, si no en el día a día, pues bastante más que en otros muchos, en cuanto a que es algo más que un trabajo, ¿no? Puedes ayudar de paso, que queda muy bien para ti, para tu autoestima, el poder a chicos que a lo mejor en su casa no tienen una orientación adecuada en un momento determinado, están cansados de alegarle, o que están un poco perdidos y tienes la oportunidad, sobre todo en estas edades que yo trabajaba en formación profesional, de 15 a 20 años, más de 20 también. Últimamente venía gente con carreras terminadas, pero que no tenían trabajo, que querían formarse en el ámbito un poco más técnico-práctico y, bueno, experiencia muy positiva, por supuesto. Ujú. Qué bueno entonces que hagas ese balance positivo, porque normalmente también es una labor que tú comentas que es vocacional, Sergio, pero que también a muchos compañeros docentes desgasta, ¿no? Ese esfuerzo continuo, ese día a día, ese afán por conseguir transmitir lo que se ha de transmitir a los alumnos, ¿no? Sí, para mí, yo no busqué la experiencia profesional como docente. Yo había dado clases particulares mientras estudiaba para ganarme unas perritas, pero no desde el punto de vista de clases completas y en centros de educación pues, oficial. Y al final eh, te vas metiendo en la experiencia y vas viendo que tienes la posibilidad no ya de enseñar tus materias, que estás obligado a ello, y de incluso salirte un poco de los estereotipos, de las formas, y hacerla más asequible, más a la calle, más a lo que se van a encontrar, sino también desde el punto de vista humano. Son personas que están en edad de hacerse, desde el punto de vista psicológico, intelectual, ideológico, social, y sin ánimo a hacer proselitismo siempre puedes hacer bastante más que en otros Ajá. trabajos, ¿no? Y eso es un aliciente impagable. Le mandamos un saludo, por supuesto que sí, a todos nuestros compañeros docentes, esa labor noble, necesaria, trascendental que hacen cada semana en nuestros institutos y en nuestros colegios de nuestras islas, ¿no? Sergio, cambiamos un poquito de tercio porque también, aparte de esa labor docente que has desarrollado durante todas estas décadas, también tienes una labor que es, sobre todo, aficionado o también lo que es pues intencionadamente meter la patita en lo que es en los medios de comunicación, ¿no? Te ha gustado siempre participar, ¿no? Las labores de radio, las labores de prensa escrita, ¿no? Y bueno, hay que mencionar a nuestros espectadores que nosotros pues también somos compañeros de tertulia radiofónica. Les Sí, mandamos un saludo y un fuerte abrazo a don Ángel y a esa
Radio Comarcal, que es Onda Colectiva Canaria, nuestro compañero también Lucas Dorta, que esperamos, Lucas, esperamos tenerte aquí, no te me vayas a escabullir otra vez, y que hacen esa labor tan noble de difusión, ¿no? Y más con esta situación tan complicada para los medios locales, ¿no? Y entonces, hablando de ese periplo, ¿no? En los medios de comunicación, si habría una situación, un momento o dos momentos con los que te quedaras, ¿con cuál te quedarías, Sergio, de toda esa labor de, digamos, de colaborador que has hecho en los medios, ¿no? Sí, efectivamente, mi experiencia no es demasiado dilatada, pero sí he tenido, y por supuesto al margen de cualquier actividad profesional, sobre todo en temas de historia, siempre he tenido afición por la historia, aunque al final terminé por hacer la carrera, pero mi labor como docente era en el ámbito de, como decía antes, de la administración de empresas, ¿no? Dentro de la familia de administración de empresas, en formación profesional de grado medio, grado superior, en los últimos años. La experiencia en los medios de comunicación ha sido por invitación, también Y porque en te momentos gusta también. determinados me llamaba la atención, quizás en parte por el ego, en parte por divulgar ciertas cuestiones y por Ajá. opinar, porque me parece que lo menos que se puede hacer cuando uno es miembro activo o se lo cree de la sociedad, pues es también participar con tu opinión, porque hay otros muchos que opinan, que sí hacen proselitismo, y no hay por qué hacerlo, pero sí Claro. opinar para, bueno, para que haya una divergencia de opiniones y la gente al final pues pueda tener más donde compartir ideas, ¿no? Claro, efectivamente. De hecho, Sergio, es una de las ideas con las que nace el Barraquito, es decir, muchas veces tenemos una opinión, tenemos algo que decir, pero no encontramos el canal para que eso llegue más allá de donde está nuestro interlocutor, y esa es la Exactamente. función noble y la función utilísima que tienen los medios, como la mencionada Onda Colectiva y como es el Empaquetado Televisión, donde nosotros nos hallamos ahora, ¿no? En principio empecé escribiendo, pues, yo qué sé, cartas al director en los medios locales, ¿no? En la prensa provincial. Luego ya eran artículos un poco más quizás de calidad, y entonces ya los publicaban en Criterio. Y luego, pues, poco a poco va uno ampliando porque empieza a gustarle que a lo mejor alguien le comente, oye, aquello que dijiste en aquel momento, y evidentemente otros que no te publican, porque los medios de comunicación también tienen sus intereses, y a partir de ahí, pues bueno, no vives de eso, ni emocional ni económicamente, pero es un elemento más de tu vida Aquí tú activa. tranquilo porque no nos hemos casado con nadie y esto es un espacio libre para, pues, difundir todo lo que tú quieras, y esa es la función y lo que es la utilidad sobre todo de los medios que no son esas grandes empresas pero que también tienen en su campo, ¿no? Que es, Por pues, supuesto. por ejemplo, el tema este del empaquetado de televisión, ¿no? Y además que no suelen estar casados con grandes poderes económicos, que al final le marquen la línea editorial y Claro, que, ese suele y ser que la cortapisa. generalmente coincide Sí, con líneas ideológicas muy marcadas o muy sí. interesadas, ¿no? Por eso es muy interesante y muy positivo este tipo de iniciativas, me Ajá. alegro y estaré al tanto a Ya has partir de visto el ahora. plató que tenemos aquí, que eso Precioso, da miedo, precioso. ¿no? Y esperemos ponerle más cositas, ¿no? Y conforme vaya avanzando la temporada. Sí, sí. Y Sergio, hablando ahora un poquito de tu fértil vertiente como escritor, he visto tu No currículum tanto, no cuando... tanto, la verdad. Sí, pero cuando me mandaste el currículum vi ese listado Atrevido. y no lo sabía. Y eso es culpa mía de no saber esa lista de publicaciones, que muchas de ellas me pueden interesar y que, pues, por supuesto, alguna de ellas las voy a adquirir. Si no me la prestas, pues por supuesto la voy a adquirir para degustarla, ¿no? Tengo por aquí, por ejemplo, una de esas publicaciones. No sé si los compañeros, pues, le pueden hacer un poquito de zoom, porque esta es Guía Histórica sobre la Escala de Magallanes y el Cano en Tenerife, enfocados en el fabuloso municipio de Granadilla de Abona. Esta es una de esas publicaciones, no llega a ser libro, hay otras que sí son libros, con todas las letras, ¿no? Y esto es una labor noblísima, Sergio, y la verdad que le recomiendo a todos aquellos que estén interesados, pues, en temas sobre todo históricos, que se acerquen a su librería más cercana y que pregunten por Sergio Afonso Díaz, por las publicaciones de este escritor, ¿no? Y esto sobre todo el tema enfocado en lo que es la escala histórica documentada que hizo Magallanes y Elcano en Granadilla, y de hecho
si vemos el escudo, la heráldica del Ayuntamiento de Granadilla está reflejado, ¿no? esa escala, ¿no? Entonces, Sergio, sobre esto, si hay algún libro, alguna publicación con la que te quedaras, que te ha dado más buenos momentos, buenos ratos, que te ha compensado más, ¿cuál sería de todo ese largo abanico de publicaciones que tienes? Honestamente no es tan largo, ni está el abanico, pero a veces uno pues toma algunas líneas de afición, de investigación, y bueno, y la vas ampliando, sobre todo cuando ves que no hay mucho al respecto, o que lo que hay es muy reiterativo, repetitivo. Y este tema de la primera vuelta al mundo, pues me llamó la atención hasta el punto de que lo hice como el tema de fin de carrera en historia y lo presenté como trabajo fin de grado, ¿no? Porque me parecía una gesta estupendísima para hacer, vamos, una serie de televisión de 50 capítulos y sin embargo no estaba no era muy conocido, no estaba muy divulgado. Y al indagar empecé a descubrir que incluso aquí, que habían hecho 2 escalas en Tenerife, poca gente lo conocía e incluso habían embarcado, porque fueron tomados contra su voluntad casi, según dicen los papeles, la documentación del Archivo de Indias, en Tenerife, 4 tripulantes. Algunos dicen que si aborígenes, no, uno no se puede atrever a eso. Sí realmente hay uno, el maestro Pedro de Indarchi, que el término Indarchi por don Pablo de Luca, que conoce al respecto de la Asociación de Instituto de la Asociación para el Estudio de Estudios Imasigen en Canarias, pues en una de sus publicaciones comenta que ese vocablo significa el que repara, el que extiende, y realmente este hombre fue embarcado como maestro calafate, entonces pega mucho el apellido, o el significado del apellido, antigua lengua de la cabilia argelina, con su oficio, y eso nos puede hacer pensar que a lo mejor tenía una ascendencia aborigen. Y como en Abona era donde se elaboraba la pez, y estos vinieron en parte, porque en otra parte venían también esperando una carta de Andalucía, vinieron a buscar pez a Abona, pues pez para los barcos, para calafatear, y pues, interesante, en fin, que al final esta hazaña es muy poco conocida. El próximo año se celebra el 5º centenario del inicio de esta epopeya, y al final uno va ampliando, va publicando cositas. Por ejemplo, en el periódico El Día, pues al respecto de este artículo de los 4 tripulantes que Magallanes tomó en la isla de Tenerife, en ese viaje, pues al final fue premiado por esta editorial de la prensa. Es el premio Antonio Rumeu de Armas. Exacto, sí. Vale, que te concedió el periódico El Día. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste? Fue evidentemente pues lo que es un resultado de un buen trabajo, y yo creo que te sentiste halagado, ¿no?, por este premio. Hombre, sí, en el sentido de coincidía con que me había recién jubilado, y entonces te hace pensar un poco de que puede ser un buen entretenimiento. Si los demás valoran que alguna cosita de las que haces, por las que tienes afición, de las que llevas tiempo guardando material y te puedes sentar a hacerlo, y pues te da, no el halago desde el punto de vista egoico, sino de lo que estás haciendo puede estar bien como divulgación de nuestra historia y de hechos que tienen que ver con la nuestra, ¿no? Aunque el hecho de haber pasado por aquí no es para muchos de gran importancia. Sí tengo que recordar que Colón pues dejó huella en Gran Canaria, dejó huella en La Gomera, hasta el punto de que le sacan partido al tema colombino, la isla colombina de La Gomera, ¿Y la Casa Colón le saca suficiente partido a la marca Magallanes, o todavía hay mucho que hacer? No, bueno, tiene un par de elementos, plaza, un Instituto Magallanes, pero realmente... En Fitur también se ve algo, ¿no?, de esa marca. Llevaron en ese momento y querían hacer ahí pues una actuación turística que yo creo que... Yo no estaba de acuerdo con que le cambien el nombre por Costa Magallanes, porque honestamente me parece ridículo que el hecho de que alguien que haya pasado 3 días en esa costa, el Médano es el Médano toda la vida, hasta Magallanes conocía al Médano, no fue allí por casualidad,
Y un médano no hay en muchos sitios, ¿no? Es un accidente geográfico de arenas que se mueven. Y, vamos, lo conozco desde niño. Me parece que hay cosas que se le deben dar relevancia en su justa medida y en su parcela, pero que no se puede extrapolar ahora porque Churchill haya estado en el puerto de la Cruz un día, que se deje de llamar puerto de la Cruz y se llama puerto Churchill, ¿no? Imagínate el Parece desafío, ¿no? ridículo. Que Pues, significaría eso. Entonces, hablando sobre todo de este interesante dato histórico, de que es la escala de Magallanes, y sobre todo de esta publicación que es la guía histórica, ¿dónde la podemos encontrar? ¿Dónde nuestros espectadores la pueden bueno, encontrar? eso fue un encargo del Ayuntamiento de Granadilla y, bueno, no se vende. No sé si les quedan a ellos guías. Si contactan con el programa, le podemos facilitar a quien le interese pues una copia, ¿no? El ayuntamiento se enganchó, llegó a ser miembro de una fundación para estudios magallánicos, se llamaba Fundación del Quinto Centenario de Ciudades Magallánicas, y lo que intentaban era poner en valor esa gesta e incluso que fuese reconocida como patrimonio intangible de la humanidad la ruta, para que a partir de ahí pues navegantes pudieran hacerla, total o en parte, y eso le podía venir bien incluso al Ayuntamiento de Granadilla. Hay gente que no está de acuerdo, no le dan la importancia que desde mi punto de vista se le podría dar sin salirse de madres, pero que puede ser interesante explotarlo y que no requiere demasiada inversión, porque estima que toda esta gente, todos estos exploradores eran conquistadores y respetuosos con las etnias que se encontraban, y no siempre era así. Eso es como si a los que viajaron por primera vez a la Luna se les achaca ya que son pues cortacabezas, y son, ¿no? Lo que se haga después es otra cosa, ¿no? Pero el hecho en sí de aportarnos al resto, a la humanidad de aquel momento, el primer hecho globalizador de que realmente era redonda la Tierra, de que se ganaba un día viajando en ese sentido hacia el oeste y dando la vuelta entera, como ellos descubrieron al terminar el viaje, descubriendo nuevos océanos, islas, etnias, lenguas. Otra cosa es lo que luego se haga, ¿no? Y la mala aplicación de la globalización de hoy en día, por ejemplo. Pero no se le puede achacar culpas a quienes hicieron esa gran epopeya, ¿no? Pues ahí queda eso, estimado Sergio. Cambiamos un poco el ámbito, porque también nos hemos enterado de que en un momento de tu trayectoria pues fuiste vicepresidente de la Asociación Tinerfeña de Turismo Rural, ¿no? Ah, sí. Entonces, yo creo que el turismo rural, si me permites el apunte, es un turismo que sobre todo evidentemente respeta, ¿no?, nuestro medio ambiente. Y creo que puede sentar las bases de un futuro turismo que no es ese turismo que es la base, ¿no?, de nuestra industria económica, que es ese turismo de masas, que es ese turismo depredador de suelo, ¿no? El turismo rural yo creo que va por otra vertiente, y yo creo que puede ser el futuro en muchos ámbitos, ¿no?, en lo que es la industria turística en Canarias. Quisiera saber, estimado Sergio, pues tu opinión, ¿no?, al respecto, sabiendo que has tenido esta experiencia, ¿no?, de este cargo, ¿no? Bueno, la experiencia viene porque al final un inmueble familiar, pues me quedé con él, pagándole a los otros parientes, y lo rehabilitamos, mi mujer y yo, quiero decir, con el esfuerzo de mi mujer y yo. Ajá. Y bueno, y al final no sabíamos que iba a ser una actividad económica, y nos encontramos con un problema porque tuvimos que incluso meter a nuestros hijos como autónomos familiares y demás, pero vamos, me permitió conocer el sector hasta el punto de que al final pues fui miembro de la Junta Directiva en varias ocasiones y de propietarios de turismo rural. Es un turismo complementario. El turismo convencional... Es el término, ¿no?, para definirlo, según tú, ¿no? Sí, porque no hay grandes explotaciones y numéricamente no podría ser una alternativa, sí un complemento, Pero, y un por complemento ejemplo, de calidad. Sergio, en las islas menores, La Palma, La Gomera, También ¿sigue teniendo lo es. ese papel complementario o es un poco Depende. más protagonista, ¿no? Quizás es más protagonista pues en islas como El Hierro o en islas como La Gomera, incluso La Palma en parte, ¿no? La Palma tiene reductos de turismo convencional en Puerto Nao y en Los Cancajos, ¿no? De resto, pues es turismo rural con la asociación Isla Bonita, que llevaba, si no la sigue llevando Carlos Fernández
como gerente durante muchos años, que se le ha reconocido ese mérito recientemente. Y es complementario porque además era un complemento a las rentas de la gente que vivía en el medio rural para hacer que no emigraran del medio rural y para que se arreglara esos entornos y ser una renta además complementaria, si no la principal, con unas características determinadas de calidad. No podía ser cualquier cuadrilla, cualquier casucho, sino tenía que arreglarse, y una antigüedad mínima. Eso se ha cambiado últimamente por el turismo vacacional, que es una etiqueta, digamos, diferente. No se exige esa antigüedad, no se exige ese valor patrimonial, no se exigen esas calidades de espacios mínimos, y cualquiera lo puede montar en cualquier sitio, y eso ya lleva un entrecomillado que quizás nos llevaría más tiempo, ¿no? Pues ahí queda dicho eso, Sergio. Yo creo que es muy valeroso y valioso en este caso el apunte, porque a veces pues no terminamos de atisbar dónde queda delimitado lo que es el turismo rural y hasta dónde puede llegar, ¿no? En este caso, este tipo de actividad turística, ¿no? El rural es que se reparte además por todos los municipios, por los caseríos, por los barrios, por las pedanías de esos municipios, y es repartido. Entonces, si alguien se quiere quedar en Masca, pues si no hubiese turismo rural, es muy difícil levantarse con el canto del gallo allí, ¿no? Y esto lo facilita. Y además permite conocer a nuestros visitantes más la realidad y de una forma más original que no el convencional de un hotel que es parecido a un Benidorm que aquí, ¿no? Así es, Sergio. Antes de marcharnos, porque tú sabes que el tiempo en televisión, Sergio, pues una gota de agua que cae y es brevísimo, ¿no? Quería comentar contigo toda esa etapa en tu juventud, cuando en los años 80, aparte que es una etapa efervescente en términos políticos, pero eso ya hablaremos en otros programas si te apetece volver al empaquetado. Pero leí que en los años 80 pues estuviste fuera, obviamente estuviste lo que era el servicio militar, que por aquel entonces pues era obligatorio, pues también estuviste en Madrid complementando tus estudios. ¿Cómo era, Sergio, tu percepción de las islas? Sobre todo también cuando se me acaba de venir a la mente una cosa que es muy útil y que recomiendo también a todos los jóvenes que lo hagan, que es esa etapa de Interrail. No sé si eso todavía está de moda, porque antes sí, la verdad que estaba, por Europa, ¿no? Descubriendo Europa, ¿no? Y entonces, durante esa etapa, cuando tú estabas allí, en esas ciudades europeas, cuando pensabas en Canarias, ¿cómo era tu percepción de Canarias? ¿Era como, a estas islas le falta esto o aquello, o esa magua que le entra a todos los canarios cuando estamos fuera? ¿Cómo era tu percepción, no? No, no tan pretencioso porque tampoco iba uno, pero sí tengo que apuntar que no, yo no he estado en Madrid estudiando, sí haciendo oposiciones, en 2 años consecutivos, la segunda la saqué, la primera no, pero sí, la mili en Valencia y tal, y luego pues experiencias de ese tipo, pero más cortas como Interrail, mochilero en solitario, que tiene un añadido, porque lo que vives lo vives tú solo, ¿no? Llegando hasta Grecia y pero quedándome sin peligro, ¿no? ¿O tuviste alguna situación de dijiste, no, me la no, había apurada? No. al revés, alguno de mis hijos me planteó en un momento determinado hacerlo y me entró cierto temor, pero claro, yo creo que nos pasa a los padres que cuando nosotros hacíamos las cosas las hacíamos con más solvencia y seguridad, y que si le van a hacer ellos, no cruces la carretera que te puede coger un coche, ¿no? Entonces es un fallo como padre, pero también es verdad que han cambiado. En aquel momento no habíamos tanto. Estamos hablando del verano del 80, que ya hace como 38 años, ¿no? Al respecto. Y vamos, una experiencia bonita, curiosa, te hace pensar en la lejanía. Sobre todo tengo la estampa... La lejanía con respecto a tu sí, vida, más que al arreglo para Canarias, sí, al arreglo para ti en de Canarias, lo ¿no? que es tu entorno donde tú te desarrollas Sí, pues, porque diariamente, ¿no? ya no tienes las influencias cotidianas y diarias, Sí. y entonces en tu soledad, siempre lo recuerdo, te iba a comentar, viajando en tren. Nosotros aquí no tenemos la experiencia de viajar en tren, y entonces a mí me llama la atención, a mi mujer, por ejemplo, le encanta un aeropuerto, un rato, el ir, el estar, a mí no. Pero lo que es viajar en tren, se lo decía hace poco, un viaje que hicimos a Santiago de Compostela, por conocer un poco Galicia, más que por el camino en sí, porque no lo hicimos, y por conocer la ciudad, patrimonio de la humanidad. Tengo el recuerdo en tren, mirando desde la ventanilla hacia afuera, en pasillo, en aquellos trenes antiguos, que ya no sé si existen con esas cabinas luego de 6 o 8 personas, pensando, ¿no? Pensando en
en ti y en tu posición cotidiana y en cosas que a lo mejor estaban encasquilladas y sin embargo esa lejanía te lo permite ver con una objetividad menos influida. Para reflexionar. Exacto, y siempre bueno. me parece que ese viajar solo, de estar solo en la distancia, en algunos momentos puede ayudar, por lo menos a mí me ha ayudado, ¿no? ¿Y alguna anécdota de ese viaje con respecto a tu condición de canario o ninguna? ¿No, Sí, ¿no te ha confundido con latinoamericano o sí, alguna bueno, cosita de estas eso es que nos puedas cotidiano, comentar? pero curioso porque más bien encontrarme con un rumano solos en la cabina, en una cabina de estos trenes, porque tú te subes al tren que quieres y apuntabas en tu libretita un rumano y yo en aquel momento no sabía que la lengua rumana era tan parecida al castellano y nos entendíamos perfectamente. Hombre, luego entendí, uno como aficionado a la historia y tal y cual, pues que era lógico, ¿no? Porque por el origen del pueblo rumano, que era coincidente con la raíz del origen del pueblo hispano. Pero no, entonces una conversación Curioso, larga, sí. en una cabina los dos, solos, y también un cura, un sacerdote, como dirían, ortodoxo, un calor en Yugoslavia, todavía era Yugoslavia, un calor inmenso con unas cubiertas negras todas, y el hombre no se lo quitaba. Y yo tenía un pai de paja, ya me dio tanto que al final se lo ofrecí al hombre porque es que se derretía allí, ¿no? Y con esas sotanas inmensas desde la coronilla hasta abajo. Curiosidades, pues bastantes, pero vamos, el tiempo es oro. Y le animamos a nuestros espectadores, sobre todo a los más jóvenes, que nuestras islas pues es un vergel, es un paraíso, pero que también viene bien tener esas experiencias y sobre todo pues viajar, ¿no? Ya sea al continente europeo, con toda esa historia, esa idiosincrasia, Sí. Toda esa antigüedad. Sigue existiendo. Y más destinos, obviamente. Sigue existiendo Interrail. Y mira una curiosidad, me gasté todo el dinero en Grecia porque tenía un pacto con mi madre y yo ya llevaba un año trabajando, tenía ahorro, de que ella me mandaba dinero cuando lo necesitaba, lista de telégrafo. Y me lo gasté todo pensando que al día siguiente me llegaba dinero otra vez, cuando me enteré de que España y Grecia no tenían relaciones diplomáticas, porque a la familia de la reina Sofía la habían echado. Aquello era una monarquía y dejó de serlo, y entonces España, en solidaridad, entre comillas, rompió relaciones y me había apurado. Esas cosas históricas que le cogen a uno de sopetón y después uno tiene que saber cómo escapa uno de ahí, escapar, cruzando ¿no? el Adriático, un barquito con un dinero que me llegó a Italia. Pues Sergio, que muchísimas gracias, que nos Gracias a ti, gustaría Luis. pues haber estado una hora, pero tú sabes que la televisión pues mucho más cortita. Muchísimas gracias de verdad por habernos compartido pues tus pareceres, tus vivencias con nuestros espectadores y esperamos verte pronto otra vez en el Empaquetado. Encantado, si es de interés, pues, y felicidades, me alegro de que existan iniciativas de ¿Te este gusta tipo. el platón, no? Y Tan arqueadito. larga vida y buena acogida. Gracias, Sergio, de verdad. Y a ustedes, queridos espectadores, pues muchísimas gracias por estar una semana más en la sintonía del Empaquetado, del Barraquito. Lo dicho, si les ha gustado, pues nos hace un favor tremendo compartiendo este programa en las redes sociales. Compartiendo esto, nuestro mensaje llega a más gente. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.